En casa estábamos caninos, no teníamos ni un duro. Faltaba la tele, la nevera estaba de adorno, y por supuesto lavar la ropa a mano era el pan de cada día. Tuve una premonición, una de esas que te hielan la sangre. Soñé en 3 ocasiones distintas que nos la pegábamos con el avión, y en una de esas pesadillas, lo vi clarísimo, nos habíamos matado, y éramos la portada de todos los telediarios. Estas palabras lapidarias las soltó Jason Jiménez hace escasamente 20 días ante toda la audiencia nacional durante la emisión del programa Se dice de mí en la cadena Caracol, el pasado 20 de diciembre de 2026, apenas 20 días antes de su trágico final, tal y como lo vio en sus sueños. El sábado 10 de enero de 2027, cuando el reloj marcaba las 4:11 de la tarde, una avioneta Piper Navajo, con la matrícula N1325F, se precipitó violentamente contra un descampado en las cercanías del aeropuerto de Paipa, Boyacá. El siniestro ocurrió pocos minutos después del despegue, con rumbo a Medellín. El saldo fue devastador, 6 personas perdieron la vida en el acto, quedando totalmente calcinadas entre el amasijo de hierros. Entre las víctimas se encontraban el piloto, el copiloto, el fotógrafo, el asistente personal, su representante, y Jason Jiménez, de 34 años. Indiscutiblemente, el rey de la música popular y el artista más laureado de Colombia. El único capaz de colgar el cartel de «No hay billetes» en el estadio El Campín de Bogotá, congregando a más de 40.000 almas, coreando sus letras a pleno pulmón. Aquel chaval que se buscaba la vida vendiendo aguacates en la plaza de Abastos, con tan solo 13 años para echarle un cable a su madre, que huía despavorida de un padre alcohólico y maltratador. Aquel joven soñador que en un concierto de pueblo se armó de valor y le juró 3 cosas a una chica de 18 años que le había robado el corazón. «Mírame bien porque vas a ser mi mujer, la madre de mis hijos, y te voy a pagar la carrera para que seas una profesional». Y el tío con 2 narices cumplió las 3 promesas. El hombre que deja huérfanos a 3 hijos. María Camila, una adolescente de 15 años, que aunque no llevaba su sangre la crió y quiso como propia. Taliana, de 7 años, y el pequeño Santiago, un bebé de apenas 6 meses, nacido en junio de 2025, que crecerá sin tener un solo recuerdo de su padre. Sonia Restrepo, su mujer y compañera durante más de una década, llegó a la zona cero del accidente horas más tarde. Las imágenes son desgarradoras y muestran a 2 personas sujetándola con fuerza por los brazos para que no se desplome mientras ella grita de dolor. De fondo, lo único que rompe el silencio son sus lamentos desesperados y justo detrás de ella, una columna de humo negro que todavía emana de los restos carbonizados de la aeronave, donde acaba de perder la vida el padre de sus hijos. Pero ojo, porque lo que realmente te pone los pelos de punta en esta historia no es solo el accidente en sí, sino lo que sucedió minutos antes de que las ruedas dejaran la pista. Me refiero al vídeo que Weman Mora, el fotógrafo fallecido, subió a sus historias de Instagram. Hay algo en esas imágenes, un detalle macabro, que ahora mismo tiene a toda Colombia analizando frame a frame lo sucedido. Es la pregunta del millón que nadie se atreve a contestar con certeza. ¿Se podía haber evitado esta tragedia? Hoy vas a descubrir 4 claves exclusivas que nadie ha atado cabos sobre Jason Jiménez. Primera, los 3 sueños premonitorios, casi proféticos, que tuvo 20 días antes de morir. Las palabras literales que confesó en televisión y ese incidente previo que pasó desapercibido, donde otra aeronave en la que viajaba tuvo que dar media vuelta en una maniobra de emergencia porque un motor dijo «basta». Segunda, lo que ocurrió realmente en esa infancia que muchos prefieren olvidar. Un padre entregado a la bebida que molía a palos,
a su madre la huida a la desesperada hacia Manizales, tú no tienes, su hermana el novio de turno, que los llevó hasta Bogotá para dejarlos tirados en la calle una semana después, y ese niño, de 13 años, partiéndose el lomo, vendiendo aguacates en el mercado para no morir de hambre. Tercera, el vídeo que colgó el fotógrafo, minutos antes del desenlace fatal. ¿Qué se ve exactamente en esa grabación? ¿Qué maniobra extraña estaba haciendo el piloto durante el despegue? ¿Y por qué medio mundo está exigiendo una investigación a fondo? Cuarta, la situación actual, el drama que están viviendo, ahora mismo, Sonia Restrepo y los 3 hijos que quedan atrás, la boda que nunca llegó a celebrarse, las promesas cumplidas a rajatabla, y ese bebé de 6 meses que nunca conocerá a su padre. Te iré avisando cuando destapemos cada una de estas bombas informativas, pero antes es vital que entiendas algo sobre la mentalidad de Jason Jiménez. Jason aprendió a la fuerza, desde los 7 años, que en esta vida nadie te regala nada, y que si quieres algo tienes que sudar tinta y pelearlo con uñas y dientes. 26 de julio de 1991. Manzanares, Caldas. Ese día vino al mundo Jason Orlando Jiménez Galeano, hijo de Orlando Jiménez y Luz Mary Galeano, ambos con una severa adicción al alcohol, ambos arrastrando demonios internos, ambos viviendo al límite y sin control alguno. Orlando era un pez gordo en aquel pueblo de la región cafetera. Tenía pasta, tenía tierras, tenía todo lo que se supone que da la felicidad. Pero a Orlando le faltaba lo más importante: templanza para controlar su ira cuando se ponía ciego a beber, cosa que hacía a diario. Luz Mary soportó años de un infierno doméstico, palizas, gritos, vejaciones, y todo delante de las narices de Jason y su hermana. 2 críos siendo testigos de cómo su padre destrozaba a su madre noche tras noche. 2 niños que crecieron con el terror en el cuerpo al volver del colegio sin saber si ese día papá iba a estar sobrio o convertido en un monstruo. El propio Jason lo confesó años más tarde. Durante aquella confesión que nos dejó a todos helados, el artista abrió la caja de los truenos sobre una infancia marcada a fuego por la tragedia y los gritos. Aunque intentó morderse la lengua para no desenterrar fantasmas del pasado, sus silencios gritaban más que sus palabras, dejando claro el infierno que vivieron. No hablamos de un mal día, sino de una pesadilla recurrente, un calvario de violencia doméstica que duró años, hasta que Luz Mary dijo: «Hasta aquí hemos llegado». Con el corazón en un puño y la valentía de una leona, cogió a sus 2 chiquillos y lo poco que cabía en una maleta para salir huyendo hacia Manizales, buscando refugio bajo el techo de su hermana. Se marchó a escondidas, protegida por la oscuridad de la noche, como si fuera una fugitiva de la justicia, cuando el único culpable de esa historia de terror era el ambiente tóxico de su propio hogar. Y ojo al dato, porque el padre Orlando ni se molestó en ir tras ellos, ni pidió disculpas, ni movió un solo dedo para arreglar el desastre que había provocado. Según cuentan las malas lenguas, y confirma la familia, este señor se dedicó a pulirse la herencia y el patrimonio familiar sin miramientos. Todo ese dinero que podría haber garantizado un futuro digno para sus hijos, lo despilfarró alegremente en vicios, alcohol y juergas interminables. Se lo gastó todo en mujeres de mala vida y caprichos absurdos, dejando a Luz Mary tirada en Manizales con 2 criaturas, sin un euro en el bolsillo y viviendo de la caridad de su hermana. La hermana tampoco es que nadara en la abundancia, hacía lo que podía, pero agarraros que vienen curvas, porque esto no es el final del drama. Lo que parecía el fondo del pozo era solo el prólogo de una etapa aún más oscura y retorcida que estaba por llegar. En Manizales apareció un nuevo galán, un vendedor de humo que le prometió a Luz Mary el oro y el moro, asegurándole que en Bogotá atarían los perros con longaniza. Y ella, pobre mujer desesperada por sacar a sus hijos del barro y darles un porvenir,
cayó redonda en las mentiras de este sujeto y se tragó el cuento. Hicieron las maletas rumbo a la capital. Jason apenas era un chaval de 13 años y su hermana aún más pequeña, arrastrando la ilusión de dejar atrás aquel valle de lágrimas. Llegaron buscando un nuevo amanecer lejos del infierno de Manzanares, pero el destino les tenía preparada una jugada maestra y cruel. Tan solo una semana después de pisar suelo bogotano, el supuesto salvador les dio la patada y los dejó tirados como colillas en medio de la nada. Se vieron abandonados en una metrópoli gigantesca y hostil, sin un duro sin trabajo y sin nadie a quien llamar para pedir auxilio. Un auténtico despropósito. El tipo se esfumó como por arte de magia, como si nunca hubiera existido, borrándose del mapa tras haberles convencido de cambiar de vida con falsas esperanzas. Luz Mary se quedó compuesta y sin novio, pero esta vez la situación era dramática de verdad, mucho peor que en el pueblo, porque allí al menos tenía familia. Ahora estaba sola ante el peligro con 2 bocas que alimentar en una ciudad despiadada, que no perdona a los débiles, y donde nadie sabía quiénes eran. Jason, con solo 13 primaveras, tuvo que madurar a marchas forzadas y convertirse en el hombre de la casa de un día para otro. La vida no le dio tregua. No hubo adolescencia para él, solo la cruda realidad de la supervivencia pura y dura. Porque cuando tienes esa edad y ves a tu madre ahogada en lágrimas, sin saber cómo pagar el alquiler o llenar la nevera, solo hay 2 caminos. O te hundes en la miseria con ella, o te levantas y peleas con uñas y dientes. Y el chaval decidió echarle valor y salir a comerse el mundo. Pateándose las calles de Bogotá, buscando cualquier chapuza, acabó aterrizando en Corabastos, que no es un sitio cualquiera, sino la central de abastos más bestia de Colombia. Es el mercado donde llega toda la comida del país, un lugar caótico, ruidoso y duro, donde rige la ley de la selva y solo aguantan los más fuertes. El propio artista lo confesó años más tarde, en una exclusiva que nos puso los pelos de punta, recordando sus orígenes humildes. Contaba que con 13 años, un señor le ofreció organizar unos sacos y ahí empezó su carrera currando como un mulo en el sector del aguacate. Empezó desde lo más bajo cargando bultos y con el sudor de su frente llegó a ser jefe de puesto, pero siempre con el orgullo de ser un trabajador de Corabastos. Fueron años doblando el lomo, moviendo cajas que pesaban más que él mismo, levantándose a las 4 de la madrugada para ganarse el jornal. Aguantaba hasta que el cuerpo le decía, «Basta», y todo ese sacrificio era para llevar unos pesos a casa y que su madre pudiera hacer la compra. Y entre caja y caja, mientras se dejaba la piel bajo el sol abrasador y las manos se le llenaban de durezas, ocurría algo mágico. Jason se arrancaba a cantar. Cantaba para no volverse loco, cantaba para espantar los males y olvidar el dolor de espalda. Era su vía de escape, su terapia en medio de una vida que no le correspondía a un niño de 13 años, pero que le tocó vivir. La gente del mercado, entre el ajetreo y los gritos, empezó a darse cuenta de que ese chiquillo flacucho que cargaba aguacates tenía un don. Poseía una voz que no era normal, un torrente de voz potente y cargado de sentimiento que te llegaba al alma. No sonaba como un niño, jugando a ser cantante sonaba como un hombre, que ya había vivido 1000 vidas y sufrido 1000 penas. Y es que Jason llevaba una mochila cargada de vivencias. Había visto la violencia, el abandono y la pobreza cara a cara. Había visto a su madre llorar de impotencia tantas veces que todo ese sufrimiento se le quedó grabado en las cuerdas vocales. Pero el chico no solo tenía garganta, también tenía pluma, y una sensibilidad especial para plasmar lo que veía. Escribía sus propias letras, mientras otros chavales de su edad estaban con la consola o saliendo de fiesta, él componía canciones sobre el dolor, la traición y las madres coraje que sacan a sus hijos adelante solas. Escribía sobre lo que conocía de primera mano sobre la crudeza de la calle y los sentimientos reales, nada de fantasías. Y así picando piedra en el año 2013, y con 22 años recién cumplidos,
lanzó su primer bombazo musical con El Corazón Volumen 1. Y justo en ese disco se escondía una joya, un auténtico bombazo, que le dio la vuelta a la tortilla el tema Te deseo lo mejor. Al principio no fue un éxito arrollador, más bien algo discreto, pero el boca a boca hizo su magia, y la gente empezó a flipar. Comentaban que ese chaval cantaba con las tripas, con una verdad aplastante. Decían que ese chico tenía mucha calle y sabía perfectamente de qué iba la vaina. Había vivido lo suyo, y no les faltaba razón, porque Jason no era de los que venden humo con historias de mentira. Él cantaba su propia biografía. Su voz era el eco de la vida de millones de colombianos y latinos que se han dejado la piel sufriendo una realidad que calaba hasta los huesos. Gente que había sentido el frío del abandono, que había tenido que doblar el lomo y currar desde críos para llevar algo de dinero a casa y ayudar a sus madres a sobrevivir. Y esa autenticidad brutal, esa verdad sin filtros en cada estrofa, era el ingrediente secreto que lo hacía destacar, entre tanto postureo, lo que lo hacía único. Pero ojo que en medio de todo ese calvario de tanto esfuerzo titánico y tanta pelea diaria, sucedió algo inesperado que le cambió el guión de su vida para siempre. Atento, porque aquí llega el primer cotilleo fuerte que te prometí al principio de esta historia. Nos remontamos al año 2013. Jason era un chaval de 22 años que llevaba ya una década dejándose la salud en la central de abastos, cargando bultos, mientras soñaba a lo grande. El pobre intentaba por todos los medios que su carrera musical despegase del suelo. Se recorría los pueblos dando bolos pequeños picando piedra. Cantaba en bares de mala muerte en cualquier antro donde le soltaran unos billetes por coger el micrófono. Y un buen día, el destino lo llevó a Manizales para actuar en un garito minúsculo. Por aquel entonces, Jason no era la megaestrella que es hoy. Era simplemente Jason, el muchacho que vendía aguacates para subsistir y cantaba cuando le dejaban un hueco libre. Pero fíjate cómo son las cosas, que ese día concreto, en ese local sin importancia, había una chica de 18 años de fiesta con su pandilla. La chica se llamaba Sonia Restrepo. Resulta que ella y sus amigas acababan de ganar un campeonato de fútbol y se fueron a celebrar la victoria justo al sitio donde Jason estaba actuando. Y claro, Jason la vio sentada allí con sus amigas y sintió un flechazo de los de película. Se quedó totalmente prendado al instante. El propio Jason lo confesó años más tarde, en una exclusiva para una revista del corazón. Dijo: «La vi allí sentada con su grupo, y no pude evitar empezar a tirarle la caña y molestarla. Al terminar la actuación, el tipo se vino arriba, se montó en un caballo que había por allí, y haciéndose el chulo, le dijo a ella que si quería dar una vuelta. Ella le dio unas calabazas monumentales, porque no se fiaba ni un pelo del caballo, sabía que no era suyo, y se pilló un rebote tremendo. Se puso hecha una furia. Esa fue su primera toma de contacto. Jason se llevó un corte tremendo sin querer, y ella se enfadó. Pero, oye, donde hubo fuego cenizas quedan, porque esa noche surgió la chispa, se intercambiaron los teléfonos y empezaron a tontear. El gran problema era el código postal. Sonia vivía perdida en Pensilvania, Caldas, y Jason estaba buscándose la vida en Bogotá, currando a destajo y luchando con uñas y dientes para triunfar en la música. Era una relación a distancia de las complicadas, en una época donde las redes sociales no tenían la fuerza de hoy. No existía el WhatsApp para estar todo el día conectados, ni las videollamadas para verse la cara. No había forma sencilla de mantener la llama viva. El contacto era difícil. Jason se pegaba unas palizas de viaje tremendas. Cuando podía llegaba a Pensilvania para verla un rato, pasaba unas horas con Sonia y tenía que salir pitando otra vez para Bogotá. Y así se tiraron todo un año, 12 meses de amor por teléfono y carretera. Un año echándose de menos a horrores, con la incertidumbre constante de no saber si aquello iba a llegar a buen puerto o se iba a ir al traste. Y en mitad de ese año de prueba, Sonia le soltó una bomba que podría haber dinamitado la relación por completo.
Le confesó: «Tengo una hija». Sonia había sido madre de María Camila con apenas 16 años. La cría ya tenía 2 añitos cuando Jason apareció en el mapa y Sonia estaba temblando porque no sabía cómo iba a reaccionar él. Ya sabes que muchos hombres y más, con 22 años y ganas de comerse el mundo, no están por la labor de cargar con mochilas ajenas, ni asumir la responsabilidad de criar a una niña que no lleva su sangre. Pero amigos, Jason estaba hecho de otra pasta, no era como el resto de los tíos de su edad. Jason se había criado sin la figura de un padre y había visto a su madre dejarse la piel luchando sola contra marea. Sabía perfectamente lo doloroso que es que un padre se desentienda de sus hijos y tenía clarísimo que él no iba a ser esa clase de sinvergüenza. Cuando le dije lo de la niña no se lo creía, contó Sonia. Pero en cuanto asimiló la noticia, dio una lección de hombría. Sonia lo tiene claro. Si hay algo que me hace apostar a muerte por esta relación, es el padrazo que ha demostrado ser con mi hija. Desde el minuto 1 fue un tío abierto, generoso y súper cariñoso. La acogió como si fuera suya, sin dudarlo. Mi hija no había tenido esa figura paterna, y él llegó para llenar ese vacío con amor del bueno, dándole importancia a tiempo y mimos a raudales. Mi hija lo adora, lo respeta, y para ella él es lo más grande que hay. Jason adoptó a María Camila de corazón como si fuera su propia hija biológica. Jamás hizo una distinción, nunca la trató diferente, por no llevar su apellido de nacimiento. Para él María Camila era su hija y punto. Y después de un año de noviazgo a distancia sufriendo los kilómetros, Jason se plantó y le dijo a Sonia: «Vente para Bogotá conmigo que la cosa me empieza a ir medianamente bien, y esto chuta». Y atención porque le hizo 3 promesas, 3 juramentos de los que te cambian la vida. Le dijo: «Quiero que seas mi esposa, la madre de mis hijos biológicos, y te prometo que te voy a pagar la carrera para que seas una profesional». Y ojo al dato, cumplió las 3 a rajatabla. Sonia hizo las maletas y se mudó a Bogotá con la niña. Jason cumplió la primera promesa cuando consolidaron su relación como una pareja estable y formal. Cumplió la segunda promesa con la llegada de Taliana, en marzo de 2018, la primera hija en común de la pareja. Y cumplió la tercera promesa pagándole íntegramente los estudios a Sonia para que se graduara como contadora pública y se especializara en derecho tributario. 3 promesas hechas, 3 promesas cumplidas. En una época llena de fantasmas que prometen la luna y no dan nada, Jason demostró ser un hombre de palabra. Y justo mientras cumplía como un señor con su familia, mientras construía su hogar, su carrera musical, pegó el petardazo definitivo y explotó. Corría el año 2014, cuando este chaval lanzó el bombazo de Aventurero, un tema que no solo pegó fuerte, sino que arrasó de manera descomunal. Pero la cosa no quedó ahí que va. Luego vinieron otros temazos como Vete, Mi venganza, o el mítico Ni tengo ni necesito, consolidando su carrera a una velocidad de vértigo. ¿Y por qué tanta envidia?, se preguntarán algunos. Pues porque sus canciones dejaron de ser simples pistas de audio para convertirse en auténticos himnos, la banda sonora de todo un país que respiraba música popular colombiana por los 4 costados. Eran melodías que la gente tarareaba en el mercado, en la oficina, en la ducha, vamos, en todas partes. Tanto fue el revuelo que para el año 2021, hasta la prestigiosa revista Billboard tuvo que hincar la rodilla y reconocerlo como la gran revelación artística latina. Ese mismo 2021 se lució como jurado en el programa Yo me llamo de Caracol, y su fama subió como la espuma de una cerveza mal tirada. Pero el verdadero hito, el momento que cambió las reglas del juego, llegó en julio de 2026. Agárrense, porque llenó hasta la bandera el estadio El Campín de Bogotá. Estamos hablando de más de 40.000 almas vibrando al unísono. Fue el primer artista de su género, la música popular, en lograr una hazaña de semejante calibre, algo que nadie vio venir. Hay que entender que la música popular
Siempre había sido el patito feo vista como un género menor, música de taberna de borrachera, en pueblos perdidos, algo que la élite cultural miraba por encima del hombro con cierto desdén. Pero Jason, con un par de narices, cogió ese género marginado y lo plantó en un estadio que normalmente era territorio exclusivo de los reggaetoneros o las estrellas del pop internacional. Y aquellas 40.000 gargantas cantaron como si les fuera la vida en ello. Se sabían cada coma, cada suspiro de sus letras. La gente lloraba a moco tendido cuando entonaba historias de madres coraje, luchando solas contra el mundo. Gritaban y se dejaban la voz cuando cantaba sobre salir del pozo y superarse a uno mismo. La emoción se palpaba en el aire, porque Jason no era un producto prefabricado, era uno de los suyos. El pueblo se veía reflejado en él, sentían su dolor y su gloria, como propias una conexión que el dinero no puede comprar. Aquel muchacho humilde que se ganaba la vida vendiendo aguacates en la central de abastos, ahora era el rey del mambo, llenando el recinto más importante de toda Colombia. Lo tenía todo atado, y bien atado, con un futuro brillante por delante. Para el 28 de marzo de 2027 ya tenía programado su segundo asalto al Campín. Las entradas volaban, la organización estaba aniquilada, y la expectación era máxima. Nadie quería perderse el evento del año. Se suponía que iba a ser un espectáculo aún más grandioso que el primero, superando todas las expectativas. Y por si fuera poco en el terreno personal, la vida le sonreía. En junio de 2024 había llegado la alegría de la casa. Había nacido Santiago, su primer hijo varón, el heredero, ese bebé que tanto habían buscado y que vino al mundo para poner el broche de oro a una familia que ya rebosaba amor por los cuatro costados. La pobre Sonia había pasado un calvario intentando quedarse embarazada de nuevo. Ella misma contó el sufrimiento. Duré muchísimo tiempo de médicos, haciéndome pruebas y más pruebas, y cada negativo era un puñal en el alma, me hartaba de llorar. Fueron años de intentos fallidos, años tragando quina y acumulando desilusiones hasta que por fin el destino les regaló a Santiago. Jason estaba sin lugar a dudas en la cresta de la ola, viviendo su mejor momento. Lo tenía todo a su amada Sonia, 3 hijos maravillosos, una carrera que era la envidia del gremio, dinero a espuertas y todo lo que aquel niño vendedor de aguacates había soñado. Pero amigos, también tenía una sombra negra persiguiéndole. Tenía miedo, pero no un miedo cualquiera. Era un pavor profundo que le quitaba el sueño por las noches, un terror que se le metía en la cabeza a través de unos sueños que, por más que quisiera, no podía ignorar. Y ojo, porque aquí viene la segunda bomba informativa que os prometí. Atentos a la fecha 20 de diciembre de 2026. Hace escasamente 3 semanas, Jason se sentó en el plató del programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, y soltó una confesión que hoy, con el artista ya fallecido, pone los pelos de punta y te deja el cuerpo cortado. Me he soñado 3 veces, sí 3 veces, que íbamos a tener un accidente fatal en el avión. Confesó ante las cámaras con la mirada perdida, como si estuviera viendo su propio final. En uno de esos sueños macabros, él se veía claramente muerto, visualizaba el accidente, y cómo la noticia de su fallecimiento salía en los telediarios hasta en 3 ocasiones distintas. Una auténtica pesadilla premonitoria. 3 sueños diferentes, 3 avisos del más allá, viendo su propia muerte en un desastre aéreo. Y lo más escalofriante es que en uno de ellos se vio en las noticias muerto tal y como sucedió en la realidad apenas 21 días después. Pero no penséis que eran solo paranoias oníricas. Jason reveló que ya había tenido un susto de muerte real, un incidente que casi le cuesta el pellejo y que le dejó marcado. Ese día casi me voy al otro barrio, mi bebé. Contó relatando cómo una aeronave en la que viajaba tuvo que dar media vuelta de emergencia porque uno de los motores dijo basta y falló en pleno vuelo. Lloraba como un crío, confesó al recordar el pánico absoluto que sintió en ese instante, con la certeza de que jamás volvería a abrazar a su familia
viendo pasar su vida ante sus ojos. Y fue justo después de ese incidente traumático cuando empezaron las pesadillas recurrentes. 3 veces soñó con estrellarse. 3 veces se despertó bañado en sudor y angustia. 3 veces sintió que la parca le rondaba. ¿Era una premonición real? ¿Era pura ansiedad postraumática por el susto previo? ¿O había algo más oscuro detrás? Nunca lo sabremos con certeza. Eso se lo ha llevado a la tumba. Lo que es un hecho irrefutable es que 21 días después de narrar esos sueños en televisión nacional, el destino cumplió su macabra profecía. Jason Jiménez perdió la vida exactamente como lo había soñado en un accidente aéreo, y su rostro apareció en todos los informativos, anunciando su muerte tal cual lo vio en sus visiones nocturnas. El viernes, 9 de enero de 2027, Jason dio un recital en Málaga, Santander. Fue su último baile, su despedida de los escenarios, aunque nadie allí lo sabía. Fue la última vez que el público pudo disfrutar de su talento en vivo, viéndolo brillar bajo los focos entregado a su gente, sin saber que el reloj de arena estaba a punto de vaciarse. Al día siguiente, el sábado 10 de enero, tenía otro bolo programado en Marinilla, Antioquia. La maquinaria del espectáculo no paraba, y el deber le llamaba. Su banda ya estaba allí haciendo tiempo esperándolo para la prueba de sonido. Todo estaba listo, el público ansioso, las luces preparadas. Pero el artista nunca llegaría. Jason y su equipo de confianza decidieron subirse a la avioneta privada del cantante, un Piper Navajo, PA-31, con matrícula N1325FA, un capricho que él mismo se había comprado para viajar cómodo. Iban 6 personas a bordo, el capitán Hernando Torres a los mandos, el copiloto Juan Manuel Rodríguez, su asistente, Óscar Marín, el representante, Jefferson Osorio, el fotógrafo, Wiseman Mora y, por supuesto, Jason. Despegaron del aeropuerto de Paipa sobre las 4:11 de la tarde, con rumbo a Medellín, sin saber que ese trayecto sería un viaje sin retorno hacia la eternidad. Y atención, porque minutos antes de despegar, Wiseman Mora subió una historia a Instagram, un video inocente que ahora es la prueba del delito. En esa grabación se ve al piloto, y lo que aparece ahí tiene a toda Colombia indignada pidiendo cabezas y exigiendo una explicación inmediata ante tal irresponsabilidad. Aquí llega la tercera clave que os prometí, y es para echarse las manos a la cabeza. En el vídeo publicado minutos antes de la tragedia, se ve claramente al piloto usando el móvil. Sí, como lo oís, el tipo estaba distraído con el teléfono durante la maniobra crítica de despegue, con el avión ya en movimiento y 6 vidas dependiendo de sus manos. Una negligencia que clama al cielo. Es una imagen que hiela la sangre el responsable de la seguridad de todos, mirando una pantalla, en lugar de los instrumentos segundos antes de que todo se volviera oscuridad y silencio. Justo unos instantes previos a que la aeronave iniciara su fatídico recorrido, Wiseman Mora decidió compartir una última historia en su cuenta de Instagram que, vista ahora, resulta verdaderamente escalofriante y premonitoria. Las imágenes de ese vídeo enfocan directamente a la cabina, y lo que allí se observa es una conducta tan imprudente que ha provocado una oleada de indignación en toda Colombia, donde la gente no para de exigir respuestas inmediatas ante semejante negligencia. Prestad mucha atención, porque aquí desvelamos el tercer dato impactante de esta exclusiva. En la grabación que Wiseman Mora subió a las redes, escasos minutos antes del siniestro, se pilla infraganti al piloto, manipulando despreocupadamente su teléfono móvil, justo cuando se ejecutaba la maniobra más crítica de todas, el despegue. Con el aparato ganando velocidad y la vida de 6 personas colgando literalmente de un hilo, el encargado de protegerlas estaba distraído mirando una pantalla. Ese clip está corriendo como la pólvora por cada rincón de Internet y tiene a media Colombia y a medio mundo, con el corazón en un puño, analizando cada píxel.
La gente no para de rebobinar, mirando con lupa cada segundo. Y la pregunta que retumba en todas las tertulias es: ¿cómo diantres el piloto iba pegado al móvil en pleno despegue? Señores, que estamos hablando del despegue, el instante más delicado, esa maniobra sagrada donde te juegas la vida y donde no cabe ni medio error. En ese momento se exige una concentración absoluta, sentidos al 100%, manos firmes en los mandos y la vista clavada en lo que tienes delante, no en una pantalla. Un fallo ahí, un segundo de despiste, y estás sentenciando tu destino. Es una imprudencia temeraria, y ahí se ve claro el piloto con el teléfono en la mano. Es un misterio lo que tanto le urgía. Quién sabe, igual chequeaba el tiempo, o quizá cometía la frivolidad de contestar un WhatsApp o atender una llamada inoportuna. Ni idea, pero lo que es innegable, y duele solo de verlo, es que su atención no estaba donde debía estar. Y eso, amigos, es jugar a la ruleta rusa. Y la tragedia no tardó en llegar. Minutos después, esa avioneta perdió fuerza nada más levantar el vuelo y acabó impactando brutalmente en un terreno de la zona de Romita. Aquello fue dantesco. La aeronave dio varias vueltas de campana, se estrelló con violencia y al instante se convirtió en una bola de fuego incontrolable. Los vecinos de la zona, gente humilde y valiente, fueron los primeros en acudir tras escuchar el estruendo corriendo entre el humo, con la esperanza de obrar un milagro. Pero al llegar se toparon con el horror absoluto. Ya no había nada que hacer. El avión era un infierno en llamas, y lo peor era el silencio, ni un grito, solo el crepitar del fuego. Uno de los lugareños lo describía con la voz rota ante las cámaras, no se oía pedir auxilio, solo se escuchaba cómo las llamas lo consumían todo. Se desplegó un dispositivo enorme con bomberos, sanitarios y policía, pero el desenlace era fatal. Las 6 almas a bordo perdieron la vida al instante o atrapadas en el incendio posterior. Fue una cuestión de segundos, no hubo margen para héroes ni para rescates. El destino fue implacable y no dio tregua para sacar a nadie de allí. La Autoridad de Aviación Civil ha tenido que confirmar la peor de las noticias: 6 fallecidos, incluyendo la tripulación y los pasajeros entre ellos, Juan Manuel Oscar Jefferson Wem y nuestro querido Jason Jiménez. Se nos ha ido con tan solo 34 años. 34 con toda la vida por delante. Cuando el bombazo informativo llegó, el país entero se quedó helado, como si el tiempo se hubiese detenido de golpe ante semejante desgracia. Las cadenas de televisión cortaron sus emisiones en directo y se vieron escenas de auténtico dolor, con fans llorando desconsolados por las esquinas. Jason Jiménez, que en paz descanse, el chico de barrio que llenaba estadios, el ejemplo viviente de que si luchas, llegas a la cima, se ha marchado para siempre. Y pensad en la ironía del destino. En Marinilla miles de almas aguardaban ansiosas su llegada para verle actuar en directo. Habían pagado su entrada, llevaban sus mejores galas, la ilusión por las nubes, y en vez de música, se encontraron de bruces con la muerte y la cancelación fulminante. El drama en las calles era palpable, gente negando la realidad, gritando que tenía que ser un bulo de Internet, pero desgraciadamente la realidad era tozuda. Jason Jiménez nos ha dejado a los 34 años en ese accidente aéreo, que según cuentan las malas lenguas, él mismo llegó a soñar hasta en 3 ocasiones. Unas horas más tarde, Sonia Restrepo se presentó en la zona cero y las imágenes que nos llegan son de las que te parten el alma en dos. La prensa ha captado a una mujer totalmente destruida, la viva imagen de la desolación, incapaz de asimilar que su mundo se ha venido abajo. Tienen que sujetarla entre 2 personas, porque las piernas le fallan, no la sostienen, y sus lamentos se clavan como puñales en el silencio del lugar. Es un dolor tan profundo, tan visceral, que le impide mantenerse erguida, mientras al fondo todavía sale humo de los restos del aparato donde viajaba el padre de sus hijos. Se ha ido el hombre que le prometió el cielo y la tierra, el que cumplió cada palabra dada. Su compañero de vida durante más de una década, su prometido, porque recordemos que Jason y Sonia
Nunca llegaron a firmar los papeles del matrimonio. Eran una familia con todas las de la ley, con 3 chiquillos en común y conviviendo bajo el mismo techo, pero la boda se les quedó pendiente desde el pasado. Desde 2023 llevaban planeando el enlace, ya tenían miradas fechas fincas, y todos esos detalles que hacen ilusión a los novios. Pero claro, con la llegada del pequeño Santiago en junio de 2025, los planes tuvieron que cambiarse sobre la marcha. Decidieron aplazarlo, querían que el crío fuese un poco más mayor, que las aguas volvieran a su cauce, y tener tiempo para montar una boda por todo lo alto. La fecha estaba fijada para este 2027, era su año, el año en que por fin se darían el sí quiero delante de todos. Pero la parca se llevó a Jason un 10 de enero y ha dejado a Sonia viuda, de hecho sin papeles, pero con el corazón roto, y 3 hijos a su cargo. Se queda sola con María Camila, de 15 años, Taliana, de 7, y el pequeño Santiago, que apenas tiene 6 meses. Nació el 27 de junio de 2025. 6 meses de vida. Ese niño jamás tendrá un recuerdo nítido de su padre. Nunca sabrá lo que es que Jason le coja en brazos o le cante una nana. Su herencia serán fotografías estáticas, vídeos de YouTube y las leyendas que le cuenten sobre quién fue su papá. Crecerá con la sombra de un padre famoso, un ídolo de masas que salió de la nada, pero para él será un extraño al que nunca podrá tocar. Nunca sentirá el calor de su abrazo, ni escuchará de su propia voz un «Te quiero, hijo mío». Y eso es lo que más rabia da de toda esta historia. Es de una crueldad infinita pensar que Santiago se pasará la vida buscando a su padre en viejas grabaciones, intentando conocerle a través de una pantalla. Se mirará al espejo preguntándose si tiene sus ojos, si gesticula igual, o si su padre estaría orgulloso del hombre en el que se convertirá. Y lo más triste es que el silencio será su única respuesta. María Camila, la mayor, ha subido un mensaje a sus redes que es devastador. Solo ha escrito 3 palabras, pero pesan como una losa de mármol. Me parte el alma. Es el grito ahogado de una niña de 15 años que acaba de perder al referente de su vida, al único padre que ha conocido y amado. Hablamos de ese hombre que la cogió bajo su ala cuando apenas levantaba 2 palmos del suelo con solo 2 años y jamás hizo distinción alguna. Que la quiso con locura, como si llevara su propia sangre, porque aunque los papeles dijeran otra cosa, en lo que verdad cuenta, era su hija de los pies a la cabeza. En el cariño, en las horas echadas en desvivirse por ella, en todo ese mogollón de cosas que marcan la diferencia. Jason fue su padre con todas las letras, y ahora con 15 años a la chavala le toca tragar saliva y tirar del carro sin él. Taliana, por su parte, tiene 7 años. Vaya edad más complicada, es el momento justo para que se te queden grabados los recuerdos más amargos, esos que escuecen. No es tan renacuaja como Santiago, que el pobre no se va a enterar de la misa a la media. Pero tampoco es ya una mujer, no tiene la madurez de su hermana mayor, como María Camila, que atesora 15 años de vivencias. Taliana está ahí en tierra de nadie. Se acordará de cosas sueltas, tendrá flashes, de momentos puntuales, pero no tendrá la película completa, y eso, creedme, es casi una tortura peor que el olvido absoluto. Va a retener pedazos rotos de su historia. Se le vendrá a la mente la risa de su padre, pero con el tiempo no podrá evocar el timbre exacto de su voz. Recordará que la cogía en brazos, pero se le olvidará el calor de ese abrazo. Con el paso del tiempo todo eso se convertirá en una neblina, recuerdos borrosos que se irán difuminando poco a poco, hasta que llegue un día en que no sepa si lo vivió o si es algo que le contaron en las sobremesas. ¿Y qué me decís de Sonia? Menudo papelón tiene encima. Sonia apenas tiene 28 años. 28 tacos, por favor. Es una cría, tiene toda la existencia por escribir, pero el destino le ha jugado una mala pasada y la ha dejado viuda, y con 3 churumbeles a los 28. El amor de su vida se ha marchado con 34 años en la flor de la vida. Se cruzaron sus caminos cuando ella era una niña de 18 y él tenía 22.
Llevaban 10 años, una década entera, siendo uña y carne. Más de 10 años levantando un proyecto de vida precioso, para que en un segundo, en un instante fatal, todo se fuera al garete. Y ahora le toque dar explicaciones. Explicarle a sus 3 hijos por qué papá no cruza la puerta. Tiene que ponerse la armadura y ser fuerte cuando por dentro está hecha puré. Tiene que seguir remando cuando lo que le pide el cuerpo es tirar la toalla, porque esa es la gran verdad que nadie te cuenta sobre estas tragedias, que los que se van descansan en paz. Pero los que nos quedamos aquí, tenemos que cargar con la mochila de piedras cada santo día, con el dolor a cuestas abriendo el ojo cada mañana y dándote de bruces con la realidad de que esa persona ya no ocupa su lado de la cama. Cada noche metiéndose en el sobre con ese vacío inmenso, cada cumpleaños o Navidad que llega, y esa silla está vacía sin nadie para brindar. Jason se lo había dejado clarinete a Sonia en una entrevista. Lo primero es mi gente, mis niñas y mi mujer, eso va a misa. Ellas saben de sobra que cuando me quito el traje de faena soy todo suyo, no hay más historia. Para mí no hay nada por encima de la familia, ni juergas, ni restaurantes de lujo, ni farándula. Esas fueron sus palabras textuales, sin trampa ni cartón. Los suyos eran su norte, y ahora esa familia tiene que aprender a caminar sin su brújula. Y ojo, pensad en todo lo que se ha quedado en el tintero. Ese segundo bolo multitudinario en el Campín, previsto para el 28 de marzo de 2026, que ya nunca sucederá. Las giras internacionales que tenía cerradas los conciertos por Estados Unidos, México, y el salto a Europa, todo cancelado, todo al traste. La ilusión que tenía de ver espigar a Santiago, de enseñarle los acordes de la guitarra, de llevárselo de gira cuando fuera un mozo, todo eso se ha esfumado. Esa boda por todo lo alto con Sonia que tenían ya casi lista. Los votos matrimoniales que se quedaron en la garganta, el vestido blanco que Sonia ha tenido que dejar colgado en el armario, todo perdido para siempre. Y lo que más rabia da, lo que te hierve la sangre, es que se pudo evitar. Si el piloto no hubiera estado haciendo el canelo con el móvil, si hubieran tenido 2 dedos de frente y hubieran cogido un vuelo regular, si Jason hubiera hecho caso a esas corazonadas que tuvo y no se hubiera subido a esa cafetera con alas. Por tantos y sí, pero ya no valen las excusas. No hay vuelta atrás. La cruda realidad es que Jason Jiménez nos ha dejado, y lo único que nos queda es un mar de dudas y preguntas al aire. Y mientras Colombia entera está de luto, mientras la afición clama justicia y la aviación civil investiga qué narices pasó, su música suena a todo trapo en cada rincón. Sus temas están quemando las radios. Aventurero, vete mi venganza. Tenías razón. Canciones que ahora, al escucharlas, te ponen la piel de gallina porque han cobrado otro sentido totalmente distinto. Porque cuando te pones aventurero, sabiendo el final de la película, la letra te pega un viaje que te deja seco. Cuando escuchas sus letras sobre Madres Coraje, sabiendo que él mamó eso en casa, te das cuenta de que no era postureo, era su pura vida. Y ahora hay millones de personas redescubriendo su arte. Gente que ni fu ni fa, que nunca le había prestado atención, ahora busca sus temas como loca. Y los que ya le seguían, los de siempre, vuelven a escucharlo con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Pero su legado no se va a borrar ni con agua caliente. Sus canciones van a seguir dando guerra. Su historia va a seguir siendo un ejemplo. Porque Jason Jiménez no fue un cantante más del montón, fue un símbolo de que si quieres puedes. Fue la prueba viviente de que da igual que vengas de lo más bajo, puedes tocar el cielo. Fue ese chaval, ese crío que vendía aguacates en el mercado de abastos para ganarse el pan, y acabó llenando el estadio más tocho de Colombia. Fue el hijo de un padre que le daba a la bebida, y una madre maltratada que decidió romper la cadena y ser un hombre diferente. Fue el tío con un corazón enorme, que crió como suya a la hija de su pareja sin pensárselo 2 veces con un par. Era el padre devoto que honró cada una de sus promesas, aquel hombre que trágicamente encontró su final a los 34 años,
en el fatídico accidente que, como una premonición macabra, había soñado en 3 ocasiones distintas. Sin embargo, existe una capa mucho más oscura en esta historia, que debes conocer una verdad incómoda sobre lo que acontece en este preciso instante, y que los medios tradicionales están pasando por alto deliberadamente. Porque mientras la multitud se pierde en el ruido del siniestro, mientras se viraliza y analiza cuadro por cuadro el indignante video del piloto distraído con su móvil, y mientras el clamor popular exige investigaciones exhaustivas y una justicia implacable, se está gestando algo mucho más profundo y doloroso en las entrañas de la industria. La música popular colombiana se ha vestido de luto riguroso, y no es simplemente por la ausencia física de Jason, sino por el inmenso vacío simbólico de lo que Jason encarnaba para millones. Él había conquistado una cima que parecía inalcanzable, logrando la hazaña titánica de llevar los ritmos del pueblo a las masas más exigentes. Históricamente, el género popular fue marginado, tratado con desdén, como un arte de segunda categoría. Melodías relegadas a las cantinas bandas sonoras de pueblos olvidados y consuelo de la clase trabajadora. Jamás se concibió como música digna de reventar estadios, ni como melodías que las élites tararearan en sus fiestas, ni mucho menos como material para la rotación prioritaria en las emisoras más exclusivas del país. Pero Jason destrozó esos prejuicios con su talento. Fue capaz de llenar el estadio El Campín hasta la bandera, irrumpiendo con fuerza en la televisión nacional en horario estelar. Se consolidó como una figura de autoridad, siendo jurado en los formatos televisivos más prestigiosos, insertando la música popular en el torrente del mainstream sin sacrificar ni una gota de su autenticidad bravía. Y ahora, con su partida prematura, el género se queda huérfano de su máximo embajador, aquel visionario que derribaba muros y abría cerrojos, el mismo que probó ante el mundo que el despecho podía mirar a los ojos y competir de tú a tú con el reggaetón, con el pop internacional y con cualquier gigante de la industria. Gigantes de la música como Carlos Vives, Fonseca Silvestre Dangond y Fanny Lu no tardaron en volcar su incredulidad y dolor a través de sus plataformas digitales, conmocionados por la pérdida. Carlos Vives, con el alma encogida, redactó: «Me encuentro muy cerca de la tierra que vio nacer a Jason Jiménez. Resulta una tarea titánica tener que salir al escenario hoy en la feria de Manizales, cargando esta tristeza en el pecho. Lo lamento profundamente, envío toda mi fuerza y luz a su familia en estas horas oscuras». Por su parte, Fonseca compartió un mensaje desgarrador. «Mi estimado Jason Jiménez, atesoraré por siempre las charlas profundas que compartimos en un par de ocasiones. Siempre sentí una admiración genuina por tu manera única de labrar tu destino. Qué dolor tan inmenso recibir esta noticia que nos hiela la sangre. Con tu partida, perdemos todos, se apaga una luz, aunque nos queda el consuelo de que la música es eterna y nunca muere». Silvestre Dangond publicó un video íntimo donde se les ve conversando animadamente y añadió: «Campeón, te nos has adelantado en el camino. Recuerdo esa última vez que nuestras risas llenaron el lugar. Ahora nos tienes aquí ahogados en llanto a todos. Y allá en Manzanares, la cuna de Jason, el pueblo entero se ha sumido en un silencio sepulcral de luto. La administración local ha decretado oficialmente 3 días de duelo municipal. Las calles se han convertido en santuarios improvisados, repletas de ofrendas florales, fotografías de Jason y mensajes de un adiós que nadie quería dar. Aquel niño soñador de Manzanares, que partió con los bolsillos vacíos buscando un futuro prometedor y lo conquistó, ahora regresa inerte a los 34 años, justo cuando su leyenda apenas comenzaba a escribirse. Y es inevitable que se nos rompa el corazón al pensar en las conversaciones trascendentales que ya nunca tendrá con Santiago, las lecciones de vida que quedarán en el tintero,
los consejos paternales que no podrá susurrarle al oído cuando se convierta en hombre. Todo aquello que define la paternidad y que a Jason le ha sido arrebatado cruelmente. Pensemos por un instante en la imagen futura de María Camila recibiendo su diploma universitario sin ver a su padre entre el público, o en Taliana, vestida de blanco, caminando hacia el altar, sin el brazo de su padre para sostenerla, o en el pequeño Santiago, preguntando a su madre cómo era papá, obligando a Sonia a narrarle cuentos y anécdotas de un hombre al que la memoria infantil apenas podrá retener. Pensemos en los cumpleaños que marcarán el calendario con su ausencia en las cenas de Navidad, donde una silla vacía gritará silencio en los momentos de crisis, donde los hijos buscarán guía y solo hallarán videos antiguos y letras de canciones intentando descifrar qué habría dicho su padre en esa situación. Esa es la verdadera crueldad de la muerte. No solo roba el ahora, sino que saquea el futuro entero. Secuestra todos los instantes que jamás llegarán a suceder, todas las memorias que se quedarán sin crear y todo el amor físico que ya no se podrá entregar. Y Sonia, en medio de la tormenta, tendrá que asumir el rol de madre y padre para 3 criaturas. Tendrá que fabricar fortaleza, aunque por dentro esté hecha pedazos. Se verá obligada a dibujar una sonrisa para ellos cuando su alma solo quiera llorar a gritos. Tendrá que levantar la cabeza y seguir caminando incluso cuando el único deseo de su cuerpo sea ovillarse en la cama y no despertar jamás de esta pesadilla. Porque esa es la condena y la virtud de las madres. Siguen adelante, no siempre porque posean una fuerza sobrehumana, sino porque la vida no les deja otra alternativa, porque hay 3 corazones que laten al ritmo del suyo, 3 hijos que ya perdieron a su referente paterno y no pueden permitirse el lujo de perder a su madre también. Mientras el drama humano se despliega, la maquinaria judicial avanza. La Fiscalía General de la Nación ha abierto formalmente una indagación para esclarecer las causas del siniestro. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ha activado los protocolos de máxima prioridad. Los peritos están trabajando contrarreloj, recolectando cada fragmento de evidencia, interrogando a cada testigo posible y analizando los restos retorcidos de la avioneta, aunque sabemos que ninguna investigación nos devolverá a Jason. Ningún informe técnico, por detallado que sea, podrá rellenar el abismo que su ausencia ha dejado. Ninguna explicación lógica logrará que Sonia recupere la paz de sus sueños. Y sin embargo el video del piloto manipulando el celular sigue circulando, viralizándose sin control. La gente lo comparte con una mezcla de morbo e indignación, preguntándose una y otra vez: ¿cómo es posible tal nivel de irresponsabilidad? ¿Cómo es posible que un descuido así? Es concebible que un profesional del aire pierda la concentración en el instante más crítico del vuelo. ¿Cómo digerimos que la existencia de 6 almas pendiera del hilo de una negligencia fatal? Hablamos de una falta de atención absoluta que ha costado carísima. Y no olvidemos el calvario que atraviesa el entorno del aviador, porque la desgracia no entiende de bandos. Él también ha perecido en este desastre, dejando atrás a padres, hijos y amigos que lo adoraban, y que ahora se ahogan en un mar de preguntas sin respuesta. Imaginen el tormento de esa familia cargando con una cruz insoportable la sospecha de que su ser querido pudo ser el artífice involuntario de este siniestro que se llevó por delante a 6 personas. Eso, señoras y señores, es una tragedia con mayúsculas, porque cuando el destino golpea así, el dolor no se queda en una sola casa, se multiplica como una plaga. Son clanes enteros destrozados, un efecto dominó de sufrimiento que se expande imparable, alcanzando a gente que ni siquiera imaginábamos, como ondas sísmicas tras el terremoto. Piensen en la banda, esos músicos que iban a dejarlo todo en el escenario de Marinilla, junto a Jason, y que hoy se encuentran frente al silencio y al desempleo repentino.
O en el equipo técnico, esa maquinaria humana que se dejó la piel organizando el espectáculo en el Campín para el 28 de marzo de 2026, un evento que ya es historia negra. ¿Y qué me dicen de la legión de seguidores? Esas miles de personas que atesoran sus entradas, con el corazón roto convertidas ahora en reliquias de una noche mágica que jamás sucederá. El impacto es total, una herida abierta en la sociedad. Pero detengámonos un momento a repasar la trayectoria vital de Jason Jiménez, porque es digna de análisis. Si unimos las piezas del rompecabezas de su vida, desde el amanecer hasta el ocaso, nos encontramos con un relato de superación que pone la piel de gallina. Con apenas 7 años ya despuntaba en certámenes vocales en Caldas, intentando poner música de fondo, mientras en casa su padre maltrataba a su madre. A los 13 se buscaba la vida vendiendo aguacates en Corabastos, para sacar a su madre del infierno de la violencia. El destino quiso que a los 22 años sus ojos se cruzaran con los de Sonia, en un recital de pueblo. Allí le juró 3 promesas solemnes, y como hombre de palabra, las cumplió todas. Ese mismo año, con 22 primaveras, sacó su primer disco y comenzó su ascenso a los cielos. Para cuando cumplió los 30, la prestigiosa Billboard ya lo señalaba como la gran revelación latina. La cumbre llegó a los 33 años, cuando logró lo impensable: abarrotar el estadio El Campín con más de 40.000 almas, vibrando al unísono escribiendo su nombre en letras de oro. A los 34 años la vida parecía sonreírle plenamente, padre orgulloso de 3 hijos que eran su viva imagen. Tenía el amor incondicional de Sonia, una carrera que tocaba el firmamento y un futuro brillante diseñado al milímetro. Pero a esos mismos 34 años, la parca le cortó las alas en un accidente aéreo, un final que él mismo visualizó en sueños hasta en 3 ocasiones. Deja 3 huérfanos y a una viuda de corazón que, cruel ironía, no figura como esposa en los papeles legales, sumada al llanto de millones. Todo ese imperio construido con sudor, todos los anhelos, toda la planificación meticulosa, se esfumó en un chasquido de dedos, en una fracción de segundo maldita. Nos quedan sus melodías, las instantáneas, los videos, y una leyenda que perdurará. No obstante, necesito dirigirme a ti que me estás escuchando, al otro lado de la pantalla. Quizás en tu entorno hay alguien atormentado por una fobia concreta, alguien con ese sexto sentido activo que tiene pesadillas recurrentes y no logra sacudirse esa angustia, esas sensaciones que se clavan en la mente como un taladro y no te dejan vivir en paz. Jason tuvo la premonición del desastre aéreo 3 veces. Tuvo en su mano la opción de no volver a subir a una aeronave, de vender su avioneta y pisar solo tierra firme. Tenía el poder de cambiar el rumbo, de tomar otra senda, pero la inercia de la vida le ganó. Y tras confesar esos presagios ante las cámaras, la muerte lo encontró tal cual lo había soñado. Fue una calca exacta de sus peores pesadillas, como si el guión ya estuviera escrito. Esto no es casualidad, es un aviso a navegantes. Es un recordatorio brutal de que debemos prestar oído a esa voz interior que nos grita cuando algo huele a chamusquina. Lo que tengo claro es que el cuerpo es sabio, que nuestra mente e intuición a veces actúan como un radar, anticipando la catástrofe que se avecina. Nos alertan del peligro inminente, y a menudo las ignoramos por miedo al qué dirán, por no parecer paranoicos o cobardes, desafiando a la lógica. Pero quizá va siendo hora de afinar el oído. Quizá esos temores no son infundados, sino señales de humo, advertencias divinas o instintivas que nos suplican precaución, que no deberíamos pasar por alto bajo ningún concepto. Jason no pudo o no quiso esquivar su fatalidad. Quizá tuvo la llave y no la giró. Eso es un misterio que se lleva a la tumba. Pero tú, amigo mío, tú sigues aquí y tienes el control. Si sientes esa corazonada, si ese miedo se te pega a los huesos, si una pesadilla se repite noche tras noche, como un bucle macabro, tal vez ha llegado la hora. Es el momento de detenerse y escuchar.
Tal vez es la señal para dar un golpe de timón para cambiar de estrategia vital. Es el instante de poner tu integridad por encima de la agenda, porque y esto, grábatelo a fuego, la vida no concede prórrogas ni segundas vueltas. Jason ya no verá hacerse hombre al pequeño Santiago, se ha perdido cada etapa de su crecimiento. Ya no podrá llevar a Sonia al altar como planeaban, ni volverá a sentir el rugir de El Campín. Pero tú respiras, tú sientes, tú estás a tiempo. Tienes un cheque en blanco llamado hoy. Si amas a alguien y te has guardado las palabras, suéltalas ahora mismo, no esperes a mañana. Si tienes un sueño aparcado en el cajón de los luego, sácalo y ejecútalo. Y si el miedo te susurra una advertencia, por favor, préstale atención. El legado de Jason Jiménez es inmenso y va más allá de la música. Nos enseñó que vengas del barro o de la cuna de oro, el cielo es el límite. Nos demostró que con tesón se llega a la cima. Nos recordó que la familia es el pilar fundamental y que la palabra dada es sagrada. Pero la lección más dura y valiosa que nos deja es la de la fragilidad extrema de nuestra existencia, que hoy eres el rey del mundo y mañana eres polvo, que puedes tener la agenda de 2026 llena y en un parpadeo todo se desvanece en la nada. Esa es la moraleja definitiva. Hay que devorar la vida. Hoy, amar con furia. Hoy gritar los «te quiero». Hoy, porque el mañana es una promesa que nadie nos ha asegurado. Jason se encargó de recordarle a Sonia su amor cada amanecer sin falta. Y gracias a eso, ahora que él no está, Sonia encuentra consuelo en la certeza absoluta de que fue amada hasta el último suspiro. Todo el mundo conoce las melodías que marcaron su carrera. Saben que se dejó la piel por su familia, pero existen millones de almas que callan. Un te amo, que cometen el error fatal de asumir que el otro ya lo sabe, que viven bajo la falsa ilusión de que el tiempo es infinito hasta que el reloj se detiene de golpe. No te conviertas en esa sombra llena de arrepentimiento. Grita tu amor hoy mismo. Estrecha a los tuyos contra tu pecho ahora. Marca el número de ese ser querido que tienes olvidado hace meses. Haz realidad esa promesa que llevas postergando en el calendario. Porque Jason Jiménez apenas tenía 34 años cuando el destino lo llamó. 34 años. No era un anciano, la enfermedad no lo consumía. Estaba en la cúspide en su primavera dorada, y la muerte se lo llevó dejando un mar de pendientes. No dejes asuntos en el tintero, no te guardes las palabras. No dejes que tus brazos se queden con las ganas de abrazar. La biografía de Jason Jiménez no es solo una historia, fue un manual de resiliencia pura, pero su partida es un brutal recordatorio de que nuestra existencia es un cristal a punto de romperse y debemos exprimir cada segundo como si fuera el último. Aquel chiquillo que se ganaba la vida vendiendo aguacates entre el bullicio de Corabastos se transformó en el ídolo que abarrotó hasta la última butaca del estadio más emblemático de Colombia. El hijo que sufrió las sombras de un padre alcohólico rompió el ciclo para convertirse en luz, transformándose en ese papá devoto que amó y crió a la hija de su pareja como si llevara su propia sangre. El muchacho de Manzanares se alzó como el estandarte nacional de que si te dejas el alma trabajando, los sueños dejan de ser sueños. Y sin embargo la parca lo reclamó a los 34 años, en un accidente trágico que él mismo visualizó en sueños 3 veces, dejando huérfanos a 3 hijos, a una viuda con el corazón destrozado y a una nación entera ahogada en llanto. Colombia despidió a uno de sus gigantes. El género popular se quedó sin su voz más potente. 3 pequeños perdieron su guía, y Sonia tuvo que decir adiós al amor de su existencia. Pero escúchame bien, Jason Jiménez no se ha ido del todo porque la muerte no puede con el arte. Y mientras sus letras sigan retumbando en las emisoras, mientras su lucha siga encendiendo la mecha de la inspiración en otros,
mientras exista una sola persona entonando Aventurero a todo pulmón en un karaoke de barrio. Jason respira, no en carne y hueso, sino en lo esencial, latiendo en el pecho de millones, viviendo en las lágrimas que derraman sus hijos en la memoria imborrable de Sonia y en el legado musical que nos regaló. Eso, amigos míos, es la verdadera inmortalidad. No se trata de cuántas hojas del calendario arrancaste, sino de cuánto tiempo tu eco sigue resonando después de tu partida. Y el eco de Jason Jiménez retumbará por toda la eternidad. Si este relato ha tocado alguna fibra en tu interior, suscríbete y regálanos un me gusta para que este mensaje vuele y alcance a más corazones. Comparte este video con aquel que necesite un despertar emocional y si te animas, déjame tus pensamientos en los comentarios. Confiésame si conoces a alguien que haya tenido esos avisos del destino, esos presentimientos que hielan la sangre. Dime si esta tragedia te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida. Dime si vas a levantar el teléfono para hacer esa llamada que el orgullo o la desidia han frenado, porque mi mayor deseo es saber que narrar la leyenda de Jason Jiménez ha tenido un propósito que al menos una persona cambiará su rumbo y vivirá con más intensidad tras ver esto. Jason Jiménez, una figura inolvidable, el niño del mercado de Corabastos, la estrella del Campín. El padre que desbordaba amor, el esposo que honró cada juramento, el hombre que vio su propio final en sueños 3 veces y partió de este mundo exactamente como lo predijo a los 34 años. Que encuentres la paz eterna, Jason. Tus melodías no caducan, tu historia perdura, y tu familia te llevará tatuado en el alma por siempre. Nos vemos en la próxima entrega, pero espera, no te vayas, hay un capítulo oculto que debes conocer sobre Jason Jiménez. Una faceta que muy pocos se atreven a revelar la verdad sobre quién era el hombre cuando bajaba del escenario y se apagaban las luces. Los músicos y técnicos que compartieron carretera con él desvelan anécdotas que te parten el alma en dos. Relatan que Jason era el primero en llegar a las pruebas de sonido, que cargaba los altavoces hombro con el staff que se sabía el nombre de los familiares, de todo su equipo. El ego no existía en su vocabulario, no había aires de divo. Seguía siendo Jason el muchacho humilde de Corabastos que jamás borró de su memoria sus raíces. Existe una anécdota que se susurra con admiración entre su círculo íntimo. Una noche cualquiera, tras finalizar un concierto en un pueblito olvidado, Jason divisó a un niño vendiendo golosinas a las puertas del recinto. El reloj marcaba pasadas las 11 de la noche, y aquella criatura seguía allí sola, luchando por vender algo para llevar unas monedas a su hogar. Jason no lo dudó, se aproximó y le compró absolutamente toda la mercancía que le quedaba. Y no solo eso, le entregó un fajo de billetes extra. Con ternura le preguntó dónde vivía, si iba al colegio, cómo se encontraba su gente. El pequeño le confesó que su padre los había dejado a su suerte y que su madre se dejaba la vida limpiando casas ajenas. Jason, conmovido, le entregó su número personal y le dijo con firmeza: «Dile a tu madre que me marque. Yo me encargo de tu educación». Y cumplió su palabra como un caballero. Durante años costeó los estudios de ese niño en total anonimato. Nadie supo de este gesto noble, hasta que ese niño, ya convertido en un joven, rompió el silencio en las redes sociales tras la trágica muerte del cantante. Ese era el verdadero Jason Jiménez, un ser humano que no sufría de amnesia, que recordaba que él también fue ese niño trabajador desde los 13 años que vio el sufrimiento en los ojos de su madre, y cuando tuvo el poder, ayudó sin convocar a la prensa, sin buscar la foto, sin esperar aplausos. Ayudaba porque le nacía del corazón. Y hay otro relato estremecedor que su equipo guarda celosamente. En una de sus noches más gloriosas, instantes antes de salir a comerse el escenario, el teléfono de Jason sonó. Era su madre, doña Luz Mary.
La llamaba desde el hospital. No era de vida o muerte, pero necesitaba sentir a su hijo cerca. Imaginaos la tensión en el ambiente. Jason estaba a escasos minutos de saltar al ruedo para cantar ante una marea de 15.000 personas que coreaban su nombre, pero de repente, con el rostro desencajado, le soltó una bomba a su equipo: «Cancelad el concierto ahora mismo. Paradlo todo, me da igual el contrato. Mi madre me necesita y eso es sagrado». Su equipo de producción se quedó de piedra diciéndole que aquello era una locura, que era técnicamente imposible dar marcha atrás a estas alturas. Le insistían en que la plaza estaba a reventar, que la gente llevaba horas esperando, y que si no salía, se iba a montar un escándalo monumental en la prensa rosa. Pero Jason no titubeó ni una milésima de segundo. Me importa un pimiento, el qué dirán mi madre es lo primero. Al final, gracias a Dios, no tuvieron que llegar al extremo de cancelar el bolo, porque fue la propia Luz Mary quien, con esa sabiduría de madre, le dijo que estaba bien, que no se rayara y que saliera a comerse el escenario como él sabía. Pero quedémonos con el gesto, porque Jason tenía el teléfono en la mano y estaba totalmente dispuesto a mandar todo el espectáculo al garete por su madre, sin pensárselo dos veces, sin que le temblara el pulso. Porque para Jason, la familia no era una postura de Instagram, era el pilar fundamental de su vida en todo momento. Y no era boquilla, eran hechos consumados. Y vamos a pararnos a reflexionar lo que significa ese nivel de compromiso. En un mundillo frívolo, donde los artistas te dejan tirado y cancelan giras por una simple resaca mal llevada por caprichos de divo o por chorradas que no van a ningún lado. Jason demostró una calidad humana brutal al estar listo para renunciar a una millonada por la salud de su madre, en un mundo donde la fama se te sube a la cabeza y te convierte en un imbécil, donde el éxito suele transformar a la gente en algo irreconocible. Jason seguía manteniendo la esencia de aquel chaval humilde y trabajador que se dejaba la piel cargando aguacates. Y precisamente eso es lo que hacía que la peña lo adorase, que el tío era auténtico, que era de verdad, sin trampa ni cartón. No iba de algo que no era. Si cantaba sobre el dolor, es porque había probado el fango. Si sus letras hablaban de madres coraje, es porque la suya fue una guerrera incansable. Cantaba sobre salir del pozo, porque él mismo trepó desde lo más hondo para superarse. No era un personaje fabricado por una discográfica, era Jason simple, llano y honesto. Y ahora se me pone la piel de gallina al pensar en las charlas que Jason tuvo con Sonia esos últimos días. Esas conversaciones íntimas que ninguno de los dos podía imaginar, que desgraciadamente se convertirían en las últimas palabras que cruzarían. Aquel fatídico viernes, 9 de enero, justo antes de bajar a Málaga para el concierto, Jason decidió pasar el día entero arropado por su familia. Estuvo jugando con sus críos, abrazó a Sonia como si no hubiera un mañana y tuvo en brazos al pequeño Santiago, que apenas tiene 6 meses de vida. Fueron instantes de pura normalidad, momentos cotidianos de esos que no sueles guardar en la caja fuerte de la memoria, porque das por hecho que vas a tener miles de oportunidades para repetirlos, pero cruelmente fueron los últimos. Y ahora a Sonia le toca la parte más dura: aprender a vivir con esa ausencia. Tiene que rebobinar una y otra vez cada detalle de esas 24 horas, porque no habrá segundas partes. Tiene que aferrarse a esos recuerdos, como a un clavo ardiendo, porque es lo único que le queda de él, y seguramente se estará torturando con 1000 preguntas. ¿Le dije suficientes veces que lo amaba? ¿Lo abracé con toda mi fuerza? ¿Le di ese último beso de despedida en condiciones? ¿Me dejé algo en el tintero por decirle? Y aunque la respuesta sea un sí, rotundo a todo, nunca se va a quitar esa espinita, nunca va a sentir que fue bastante, porque cuando la vida te arranca a alguien, siempre te queda esa sensación amarga de que podrías haber hecho algo más.
haber dicho más cosas, haber amado con más intensidad. Aunque hayas sido la pareja perfecta, siempre te queda el resquemor de que faltó un detalle, de que podrías haber exprimido cada segundo de ese último día si hubieras tenido una bola de cristal para saber que era el final. Y esa carga, esa culpa y ese arrepentimiento forman parte del peaje del duelo. Es una etapa obligatoria en el proceso de asimilar que esa persona ya no va a cruzar la puerta nunca más. Es parte de aprender a convivir con el vacío que dejan, y Sonia, pobre mía, va a tener que atravesar todo ese infierno. Todas las fases del duelo. La negación donde tu cerebro no procesa lo ocurrido. La rabia, donde estás cabreada con el universo entero. La negociación, donde intentas hacer pactos imposibles con Dios. La depresión, donde no tienes fuerzas ni para levantarte de la cama. Y finalmente, si el tiempo cura las heridas, llegará la aceptación. Pero ojo que aceptar no es sinónimo de olvidar, ni significa que deje de escocer. Significa que aprendes a gestionar el dolor, que aprendes a llevar esa mochila de ausencia a diario, que aprendes a dibujar una sonrisa en la cara, aunque por dentro estés hecha pedazos. Y Sonia va a tener que hacer ese papelón mientras cría, sola a 3 hijos haciendo malabares, mientras les explica por qué papá ya no vuelve a casa, mientras responde a preguntas inocentes que no tienen una respuesta fácil, mientras intenta mantenerse firme como una roca, cuando lo único que le pide el cuerpo es derrumbarse, pero sabe que sus hijos están mirando. Por más que intente disimular, los críos son listos y sabrán que mamá está sufriendo, y eso les va a marcar. Van a sentir la presión de tener que ser fuertes para no preocupar a mamá. Van a cargar con responsabilidades y culpas que no les tocan por edad. Van a madurar a marchas forzadas mucho más rápido de lo que deberían, porque es una realidad que cuando un padre fallece, los hijos no solo pierden a su progenitor, sino que también pierden un trozo gigante de su propia infancia. Pierden esa red de seguridad, esa certeza absoluta de que papá y mamá son invencibles y van a estar ahí para siempre. Aprenden siendo demasiado jóvenes la lección más dura: que la gente que amas puede esfumarse en un segundo, y eso te cambia el chip, te hace ver el mundo con otros ojos. Fijaos en María Camila, que tiene 15 años. Ya no es una niña, pero tampoco es una mujer. Está en esa edad del pavo tan complicada donde todo es un drama, donde todo cambia, donde necesitas un referente, alguien que te diga que no pasa nada, que todo irá bien. Y Jason era exactamente esa figura para ella. Era el padre que apareció en su vida cuando ella tenía solo 2 añitos y la quiso como si fuera de su propia sangre. Fue el hombre que le dio estabilidad, cariño y presencia. Era su padre con todas las letras en el sentido más amplio de la palabra. Y ahora, con 15 años recién cumplidos, le toca la difícil tarea de seguir caminando sin su guía. Se le viene encima una etapa complicadísima, un campo de minas emocional que es la adolescencia, y le toca navegarla sin su capitán. Tendrá que enfrentarse a encrucijadas vitales, tomar decisiones de las que marcan un antes y un después, sin poder descolgar el teléfono y preguntarle: «Papá, ¿tú qué harías en mi lugar?». Le toca madurar a marchas forzadas, sin ese pilar fundamental, esa figura paterna que todos, absolutamente todos, necesitamos para no perder el norte. Y esto no es cosa de un día. Hablamos de futuro, de cuando cumpla 18, 20 o 25 años. Habrá instantes críticos en los que la ausencia de su padre se le clave como un puñal en el pecho y lo necesite más que al aire que respira. Momentos de tocar fondo con pura desesperación, pero también esas celebraciones, esas bodas o bautizos, donde buscará con la mirada su aprobación, y él simplemente no estará allí para hincharse de orgullo y decirle: «Bien hecho». Habrá días grises de esos de manta y lluvia, donde mataría por un abrazo de oso de su padre, de esos que te recomponen los pedazos del alma en un segundo.
instantes de soledad absoluta, tiempos de duda existencial donde querrá el consejo sabio de la única persona que la conoce desde que era una renacuaja, pero ese hombre ya no está, y el silencio va a ser ensordecedor. Y no nos engañemos, va a doler cada vez. Va a escocer en cada cumpleaños que pase, en cada graduación escolar, en cada pequeño triunfo. La silla vacía de papá va a ser una losa imposible de levantar, una herida que se abre cada vez que mire a la grada y él no esté. Poned el foco en Taliana, la pequeña de 7 años. Ella va a crecer con un puzzle incompleto en la cabeza, con recuerdos difusos que se le escaparán entre los dedos como arena de playa. Recordará fragmentos, pero le faltará la película completa. Y os digo una cosa, con la mano en el corazón, eso es casi peor que el olvido total, porque va a vivir con destellos, con flashes de una felicidad interrumpida, que jamás podrá volver a completar, por mucho que se esfuerce. Sentirá una protección fantasma, unas sensaciones de seguridad que le vienen de serie, pero que no sabrá ubicar en el mapa de su memoria emocional sin saber explicar el origen de ese calor. Se pasará las horas muertas viendo vídeos de su padre, dándolo todo en el escenario o cantando en casa, y le resultará familiar, sí, pero con esa frialdad de la pantalla, sintiéndolo lejano. Será como un sueño distante como ese déjà vu del que te despiertas, y se te desvanece en cuanto abres los ojos algo que casi puedes tocar, pero que se esfuma. Se va a dejar la vida intentando rellenar los huecos del guión con fotos viejas, con vídeos de archivo, con batallitas que le cuenten los amigos, pero eso nunca jamás igualará la vivencia en primera persona, ni sustituirá los recuerdos propios. Nada se compara a tener vivencias tatuadas en el cerebro, a ese poder de cerrar los párpados y teletransportarte al pasado con nitidez. Recordar al milímetro cómo retumbaba su carcajada en el salón, el aroma exacto de su colonia, cuando la estrujaba contra su pecho, o el tacto seguro de su mano envolviendo la suya pequeña. Eso es insustituible. Pero ojo al dato con Santiago, el bebé de apenas 6 meses. A este chiquitín le ha tocado la carga más pesada de todas, el gordo de la desgracia, crecer, sin ponerle cara real a su padre sin haberlo conocido. Se va a criar consumiendo contenido digital, viendo fotos estáticas, vídeos pixelados, escuchando canciones en la radio, pero su memoria personal es un lienzo en blanco. Crecerá con la eterna pregunta, rondándole la cabeza. Se preguntará quién diablos era papá realmente fuera de los focos y la fama. Más allá de la leyenda que le cuenten, más allá del artista de los vídeos, se mirará al espejo buscando respuestas. ¿Se parecen en algo más que en los ojos? ¿Tienen los mismos gestos? ¿Heredó sus manías o su forma de reír? Va a crecer arrastrando un vacío existencial que ni todo el oro del mundo puede llenar, con interrogantes que nadie, ni su madre, ni sus abuelos podrán responderle al 100%. Vivirá con esa sensación constante como una cojera del alma de que le falta una pieza fundamental del rompecabezas de su vida desde la cuna. Y el día de mañana, cuando él crezca y tenga sus propios hijos, los mirará y se le caerá el alma a los pies, pensando en todo lo que su padre se perdió, en todos los momentos que el destino les robó. Pensará en las tardes de parque que no compartieron, en las lecciones de vida que no recibió, y en todo ese amor directo de piel con piel que se quedó colgado en el limbo. Y reconozcámoslo, va a ser una injusticia que clama al cielo. Terriblemente cruel e injusto, porque me consta que Jason deseaba a ese bebé con locura, lo esperó como agua de mayo, y la vida solo le regaló 6 meses con él. Medio año, un suspiro, nada, y después el fundido a negro. Y el pobre Santiago va a tener que cargar con esa mochila emocional durante toda su existencia, con la certeza de saber que su padre lo adoraba, pero sin haber podido sentirlo. Saber que tenía planes de futuro para él, que se quedaron en papel mojado porque no pudo cumplirlos. Con la seguridad de que su padre estaría dando palmas de orgullo por él, pero con el silencio sepulcral de no tenerlo aquí para decírselo a la cara.
Esa es la crueldad máxima de la muerte, amigos. No solo mata al que se va, sino que nos arranca pedazos de vida a todos los que nos quedamos aquí. Líquida futuros, aniquila posibilidades, mata lo que pudo haber sido y no fue. Y ahora Colombia tiene una papeleta tremenda: decidir qué hacer con la herencia moral de Jason Jiménez, cómo honrar su memoria como se merece, cómo logramos que su música no se apague nunca, y sobre todo cómo echamos un cable a esa familia para que salgan adelante. Ya se oyen rumores y propuestas para montar un homenaje por todo lo alto, un macroconcierto, donde la crème de la música popular una sus voces. Que canten sus himnos donde se haga caja para asegurar el porvenir de sus hijos, y donde Colombia entera se funda en un abrazo para despedir a uno de sus mejores talentos. No faltan iniciativas para bautizar calles con su nombre, para que su apellido luzca en las placas de la ciudad. Ponerle su nombre a parques, a escuelas, para que las nuevas generaciones, los chavales que vienen detrás, sepan quién fue Jason Jiménez y la huella que dejó, que entiendan quién fue y todo lo que logró construir desde la nada. Se comenta también la creación de una fundación benéfica en su honor que ayude a los niños que viven en la pobreza más absoluta, darles esas oportunidades que Jason hubiera querido brindar, perpetuando su legado de generosidad y ayuda al prójimo que siempre le caracterizó. Todo eso está fenomenal, es necesario, no digo que no, pero lo vital es que sus temas sigan sonando en los bares, en los coches, que sus canciones no dejen de rodar, que sigan llegando a la patata al corazón de la gente que su historia inspire, porque el legado real no son estatuas de bronce cogiendo polvo, ni las calles con su nombre, sino el impacto brutal que tuvo en la vida de millones de personas en la gente de a pie, las lágrimas que provocó, las sonrisas que sacó, la esperanza que sembró. Jason Jiménez demostró que da igual de dónde vengas, que un chaval vendiendo aguacates puede terminar llenando el estadio más mítico del país, llegando a la cima del panorama nacional contra todo pronóstico. Nos enseñó que el hijo de un padre alcohólico y violento puede romper el ciclo y convertirse en un padrazo amoroso y ejemplar. Demostró que los sueños, si curras como una bestia y no tiras la toalla, se cumplen. Y esa, señores, es la lección que va a perdurar para siempre. Esa es la inmensa herencia que ha dejado en este mundo, un tesoro que no se limita a su propia sangre, sino que pertenece a todos los chiquillos de Colombia, que proceden de lo más humilde de la sociedad, para todos aquellos que sienten que el destino les ha negado las oportunidades, para los que caminan pensando que se encuentran en un laberinto sin salida alguna. Jason fue la demostración empírica de que siempre hay una escapatoria, de que los milagros existen y de que es totalmente posible, de que con esfuerzo se puede llegar. Y a pesar de que falleció a la temprana edad de 34 años, a pesar de que su existencia fue cercenada de manera salvaje, cuando todo estaba floreciendo, los hitos que alcanzó en esos 34 años eclipsan lo que la mayoría logra en 80 inviernos. Edificó una gran familia, cimentó una carrera estelar, erigió un legado imborrable, conmovió a millones de almas y revolucionó por completo un género musical. Abrió caminos donde había muros, inspiró a nuevas generaciones, y esa huella no se borra con el final de la vida biológica. Eso permanece inalterable, eso trasciende la propia existencia. Jason Jiménez nos dejó el 10 de enero de 2026 con 34 años, en ese trágico accidente aéreo que, como una premonición oscura, había soñado hasta en 3 ocasiones. Sin embargo, Jason Jiménez también nació ese fatídico día como una leyenda indiscutible, como un icono, como una fuente de inspiración perpetua. Su recuerdo se mantiene intacto y poderoso, y mientras sus canciones sigan retumbando en cada rincón, mientras su crónica se siga narrando, mientras el público siga entonando, aventurero con el corazón encogido y lágrimas en los ojos. Jason Jiménez
sigue palpitando entre nosotros. No requiere respirar oxígeno para mantener su esencia viva. Vive en cada nota vibrante de sus composiciones, en cada verso de sus letras, en cada lágrima derramada por sus fieles admiradores, en cada abrazo que Sonia regala a sus hijos, en cada instante en que María Camila observa con nostalgia una foto de su papá, en cada momento que Taliana oye su voz inconfundible, en cada ocasión que Santiago pregunte por él al crecer. Justo ahí se encuentra Jason, vivo, presente y eterno. Y ese es el tipo de inmortalidad que tiene verdadero peso y significado. No se trata de cuántos años estuviste caminando por aquí, sino de cuánto tiempo sigues viviendo en la memoria después de morir. Y Jason Jiménez, sin duda alguna, va a vivir para la eternidad.